¿Me confirman, por favor? Ya se visualiza. Perfecto. Listo. Listo. Entonces, el día de hoy tenemos nuestra sesión número 2, ¿sí? Nuestra sesión número 2. Y esta es una sesión súper importante, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con el caso que nosotros estamos revisando. Ahora, justo escuchaba que nuestra coordinadora les decía, ¿no? Tienen que leer el caso, tienen que leer el caso. No se olviden de leer el caso, por favor. No se olviden de leer el caso, porque el caso tiene muchísimo que ver en el tema de gestión de proveedores, ¿sí? Tiene mucho, mucho, mucho que ver en gestión de proveedores. Entonces, el caso lo leemos al 100% y reforzado con esta clase, estoy segura que ya tenemos la solución completa de ese caso, ¿sí? El caso todavía lo vamos a conversar en nuestra sexta sesión, es decir, la próxima semana, el sábado de la próxima semana, este sábado al que viene, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué trata nuestra clase el día de hoy? Gestión de proveedores, ¿sí? Los proveedores son muy importantes para nosotros. Podríamos decir que dentro de toda nuestra cadena logística, la gestión que podamos tener con nuestros proveedores es uno de los determinantes de éxito, ¿sí? Los proveedores son nuestros socios y nosotros tenemos que trabajar bajo esa premisa, bajo la premisa de que son nuestros socios, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de ese socio tan importante llamado proveedor. Rápidamente vamos a recordar un poquito de la cadena, ¿qué es la cadena de suministros? ¿Sí? ¿Qué es la cadena de suministros? ¿Qué es la cadena logística? ¿Sí? La cadena de suministros engloba desde la adquisición de materia prima hasta la llegada al cliente final, haciendo énfasis y profundizando en lo que es producción y lo que es servicio de atención al cliente, ¿correcto? Y la cadena logística abarca desde la adquisición de materia prima también, sin embargo, se centra mucho más en la parte operativa, es decir, en cada eslabón eh, antes de llegar la materia prima al cliente interno y después de la producción y llegar al cliente final, ¿sí? Es decir, en el proceso de abastecimiento, procesos de compra, gestión de compras, ¿sí? Gestión de proveedores, por ejemplo, gestión de almacén, gestión de inventarios. Cuando ya sale del proceso productivo, ¿sí? También tenemos gestión de almacén, gestión de inventarios y, bueno, la gestión de distribución y gestión de transporte, ¿sí? Sin embargo, la cadena logística no hace hincapié ni hace un análisis minucioso del servicio de atención al cliente. Ello no quiere decir que también esté enfocado en poder cumplir con las expectativas del cliente en términos de calidad y de oportunidad, es decir, entregarle el producto de la manera correcta y entregarle los productos a tiempo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son los proveedores? Los proveedores, ¿qué son? Un proveedor es una persona o es una empresa, ¿sí? Es una persona o es una empresa que se dedica, que está encargada de abastecer a otras empresas con existencias, ¿sí? Que luego estas van a ser posteriormente transformadas, ¿sí? Si entran a un proceso de fabricación, un proceso de producción, o van a ser comercializadas si van directamente a la venta del producto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la gestión de proveedores? ¿Sí? El término gestión de proveedores es también conocido como CRM, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Supplier Relationship Management, ¿sí? Este se define como un proceso, como el proceso de la empresa en el que se provee y abastece todo lo que necesita otra empresa, ¿sí?
un grupo, una asociación o alguna entidad que desarrolla productos o servicios, que los desarrolla o los comercializa, ¿no? Recuerden que tenemos tres tipos de cadenas logísticas. Y a ver, vamos con pregunta para la clase. ¿Cuáles son esos tres tipos de cadenas logísticas? ¿Cuáles son esos tres tipos de cadena logística? No, no. Correcto, Noemí. Vas una de organizaciones industriales, empresas comerciales, correcto. Te falta una. Servicios. Correcto, Gabriela. Así es. Esas son los tres tipos de cadenas logísticas. Correcto, Cris. Bien. Uy, bien. Bien. Este proceso es muy importante y acá hay algo que tenemos que recalcarlo bastante. El gestionar los proveedores es importante no solo para las grandes empresas, ¿sí? Muchas veces se piensa que vamos a gestionar proveedores cuando tenemos, pues, somos una gran empresa, somos una multinacional, entonces ahí recién tengo que gestionar mis proveedores, seleccionarlos de la manera adecuada, evaluarlos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es así. También cuando soy una pequeña empresa, ¿sí? Es más, cuando soy un negocio que recién está iniciando, ¿sí? Puedo aplicar una buena gestión de proveedores. ¿Sí? Y ahora vamos a conversar respecto a la gestión de proveedores. Cuando yo soy una pequeña empresa, también puedo aplicarlo, ¿sí? Porque cualquier suministrador puede tener un impacto y un impacto directo en la calidad de servicios de lo que nosotros prestemos hacia el cliente final, ¿sí? Entonces, así seamos una gran empresa o una empresa pequeña, nuestros productos es muy importante que salgan con la calidad adecuada. Entonces, mientras más calidad tenga nuestro producto, mientras mejor calidad tenga, ¿sí? Nosotros vamos a lograr, nosotros vamos a lograr eh, una recompra asegurada, ¿correcto? ¿Y cómo aseguramos una buena calidad? Aseguramos una calidad teniendo buenos aliados, buenos socios, ¿verdad? Buenos proveedores, ¿sí? Entonces, la empresa comerciante que se encarga de este proceso es independiente de la organización o de la empresa, ¿sí? Esta se encarga de vender bienes y servicios que se utilizan para respaldar los propios productos o servicios, ¿sí? Esto cuando hablamos de empresas comerciales, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros podamos gestionar nuestros proveedores? Primero, porque nos da mayor previsibilidad de la cadena de suministros. Definitivamente, si yo sé con quiénes voy a trabajar y tengo la capacidad de poder, eh, tengo la capacidad de poder saber qué tipos de productos me va a entregar, voy a tener mucha más facilidad de ver hacia adelante mi cadena de suministros. ¿Por qué? Porque mi punto de partida, ¿sí? Es la adquisición de la materia prima, ¿correcto? ¿Y a quiénes les compramos la materia prima? A los proveedores. Entonces, si en mi primer paso yo ya tengo una buena elección, ¿sí? Tengo los datos bastante claros, pues, pues entonces lo que viene hacia adelante, ¿sí? La cadena de suministros, me es mucho más fácil saber, conocerla, ¿sí? Siguiente, nos da acceso a productos de mejor calidad. Evidentemente, si nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de poder elegir en una gama amplia de dónde comprar y no hacemos la compra al primero que nos toca la puerta, pues va a ser mucho más acertado,
que escojamos la mejor opción, ¿no? Probablemente le compremos, entre todas las opciones que revisemos, probablemente le compremos realmente al que primero nos tocó la puerta, ¿no? Pero si no hubiéramos validado con otras opciones, no estaríamos seguros que esa realmente era la mejor, ¿no es cierto? Entonces, tener una buena gestión de proveedores nos da acceso a productos de mejor calidad, ¿sí? Capacidad de tomar decisiones comerciales, claramente. Recuerdan que hablábamos de la uniformidad que tiene que existir entre lo que vendo y lo que compro, ¿correcto? Y nos referimos a las líneas de crédito que manejamos, tanto para comprar como para vender, que tiene que ser equitativo, ¿sí? Para generar un buen flujo y no generar falta de liquidez, ¿sí? En las compañías. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de evaluar a mis proveedores, ¿sí? Tengo la capacidad de poder negociar, de evaluar más alternativas, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite? ¿Sí? Me permite poder hacer ese tipo de negociaciones tan importantes como el plazo, que al final impacten mis decisiones comerciales, ¿sí? Yo puedo tener un proveedor que me da crédito a 60 días, pero resulta que si me pongo a indagar el mercado, a buscar y buscar alternativas, encuentro proveedores de la misma calidad, ¿sí? Del mismo producto, sin embargo, me dan crédito hasta pues, en 90 días, digamos, ¿no? 90 días. Entonces yo consigo un cliente, mi precio es idéntico al de la competencia, ¿sí? Sin embargo, yo tengo ese proveedor de 90 días. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que voy a darle a mi cliente también 90 días, ¿no? Entonces, me ayuda a tomar mejores decisiones comerciales, sí impacta. Entonces, es altamente probable que al final la compra sea conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a manejarles una línea de crédito mayor a mis clientes que la que maneja mi competencia. Y sabemos que esa es una palanca de negociación bien interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás trabajando con el dinero del otro, ¿sí? Entonces, si te dan más tiempo para que puedas pagar, pues mucho mejor. Los créditos son buenos, ¿no? Pero hay que saber manejarlos. Bien, la gestión de proveedores entonces está definido por una frase que vamos a escucharla de acá a lo que termina el curso y de acá a todo el tiempo que ustedes estén en el área, en el departamento, en el maravilloso mundo de la logística, ¿sí? El win to win. ¿Qué significa win to win? Ganar, ganar, ¿correcto? Ganar, ganar. Entonces, esto significa que tanto el proveedor, ¿sí? Tanto el proveedor como el cliente tienen que trabajar bajo esa filosofía, bajo la filosofía win to win, ¿sí? No existe, ¿sí? No existe que tenemos, por ejemplo, no existe que tenemos la posición de como yo compro, como yo soy el que compra, yo tomo la decisión, yo estoy en una posición de ventaja y es más, hasta trato mal a mi proveedor, ¿no? Trato mal a mi proveedor, ¿por qué? Porque me siento en la posición de ventaja, en la posición ventajosa me siento. Entonces, no lo trato de la manera adecuada, de la manera correcta. ¿Sí? Y eso yo lo he visto, no sé si ustedes probablemente sí, que a veces las personas de compras, aprovisionamiento, al proveedor, no lo tratan como un socio, ¿no? Lo tratan como si le estuvieran haciendo un favor por comprarle y ahí viene un gran problema, porque si tú tratas mal a tu proveedor, lo que va a suceder es que ese proveedor nunca te va a dar nuevas alternativas o soluciones, solo te va a atender lo que le pidas, ¿sí? Y si te puede poner el precio más alto que cualquier otro cliente, te lo va a poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eres un socio para él, simplemente es una transacción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es el win-to-win, buscar esa sociedad, tanto entre proveedor como en cliente, entre los dos, ¿sí? Esa sociedad que nos permita, ¿sí? Que permita al mercado, ¿sí? Y a la empresa fluir, ¿sí? Con nuevas alternativas, con nuevas opciones, que la vuelva innovadora
Y eso solo surge de cómo gestiones a tus proveedores, porque el proveedor es el que está al tanto de todo tu, todo tu sector, todo tu rubro, ¿no? Porque si te vende a ti, le vende a 10 iguales, igual que tú, pues, ¿no es cierto? Le vende a toda tu competencia, ¿no? Entonces, conoce el mercado. Entonces, el win-to-win consiste en la puesta en marcha de un proceso cuyo objetivo es la resolución de algún conflicto entre dos partes, entre varias partes, en este caso dos partes, ¿sí? Con el fin de que todas salgan beneficiados. Entonces, la idea es que todos salgamos beneficiados, tanto comprador como proveedor. Esa es la idea, ¿sí? Trabajamos bajo la premisa del win-to-win. Bien, hasta aquí vamos a hacer nuestra primera pausa de preguntas-respuestas y luego vamos con nuestra revisión de tipos de proveedores. Bien, todo entendido. Bien, entonces arrancamos. Seguimos nuevamente. Tipos de proveedores, ¿sí? Tenemos diversos tipos de proveedores, sin embargo, los estamos categorizando en 6 tipos, ¿sí? Uno, por el marco temporal de relación, ¿sí? Entonces, esto se refiere a que existen proveedores a los que les compramos muchas más veces en el año, proveedores a los que les compramos una sola vez. Sin embargo, así sean proveedores que les compramos una sola vez o 12 veces, ¿sí? Tenemos que ser muy rigurosos y muy estrictos con nuestras evaluaciones. Si es la primera vez que le compramos y solo le compramos una vez al año, igual tenemos que hacer una evaluación, ¿sí? De todas maneras. Entonces, este tipo de proveedores, por el marco temporal, pueden ser proveedores habituales, ¿sí? Proveedores esporádicos y proveedores puntuales. Todos tienen que tener una buena evaluación, ¿sí? Una buena evaluación que certifique, que nos sirva de garantía y certifique que los productos siempre van a ser los adecuados, ¿sí? Luego tenemos proveedores por su localización, ¿sí? Es decir, existen proveedores que son locales, proveedores nacionales, proveedores internacionales, ¿sí? Estos son por su ubicación, por dónde se encuentran, ¿sí? Luego tenemos proveedores de acuerdo al tipo de actividad que realizan. Y estos vienen a ser proveedores agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, forestales, industriales, comerciales, artesanales, proveedores de servicios, proveedores de bienes, etcétera. Luego tenemos proveedores en función a lo que ofrecen, ¿sí? Y ahí los volvemos a catalogar, pero ya no a tanto detalle, ¿sí? Los vamos a catalogar en solo dos divisiones, proveedores de bienes y proveedores de servicios, ¿sí? También hay que considerar, ¿sí? Que de acuerdo a ver, perdónenme, de acuerdo a lo que ofrecen los proveedores, ¿sí? Bienes o servicios pueden estar también destinados o al consumidor directo o pueden estar destinados a una empresa que realizará toda la transformación del producto, etcétera, y lo entregará al cliente final, ¿sí?
Seguimos. Proveedores con relación a la naturaleza jurídica, ¿sí? Podemos distinguir proveedores, ¿sí? Proveedores, podemos distinguir proveedores de las administraciones públicas y proveedores del sector privado, ¿sí? Ahora, ah, necesariamente los proveedores tienen que ser o solo del sector público o solo del sector privado, no necesariamente, porque también puede ser un proveedor que atienda al sector público y al sector privado, ¿no? Pero existen también proveedores que se especializan en público, se especializan en privado, ¿sí? Siguiente, también tenemos proveedores de alto y bajo contenido tecnológico. Esto es bien importante, ¿sí? Porque los proveedores que son de alto contenido tecnológico, estos proveedores, ¿sí? Estos proveedores de alto contenido tecnológico son los que más soluciones nos van a dar. Son los proveedores que nos van a poder ofrecer alternativas a todas las necesidades que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Porque actualmente estamos en un mundo tan ya digital, ¿sí? En un mundo tan que las tendencias y la innovación es cosa de todos los días, ¿sí? Entonces necesitamos buscar proveedores que nos puedan ofrecer mayores alternativas. Seguimos. Bien, ahora pasamos antes de pasar a la selección de proveedores, veamos si tenemos alguna. A ver, tendrá formato de proveedores un modelo de data maestra de proveedores. Vamos a justo revisar ahora qué datos deberíamos tener, ¿sí? Sectores que atienden a ambos, proveedores que atienden a ambos sectores, podemos tener, sí. Vamos a hablar ahora sobre la evaluación de proveedores, justo después de la selección, ¿sí? Listo. Seguimos entonces. Selección de proveedores. ¿Qué es la selección de proveedores? La selección de proveedores consiste en encontrar aquella empresa, ¿sí? Que ofrece el producto o el servicio que necesita nuestra compañía para producir el producto, ¿sí? O para realizar un servicio, ¿sí? Según los criterios que estén marcados por la dirección, según los criterios que nosotros determinemos para la búsqueda de nuestro proveedor. Bien, aquí vienen entonces las características, los puntos importantes ay, para poder seleccionar nuestros proveedores. Estos son los puntos de alguna manera más relevantes, ¿sí? Para poder seleccionarlos. Pueden haber algunos detalles importantes propios del negocio, sí, por supuesto, también propios de cada empresa, propios de cada negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos saber respecto a la selección de proveedores? Primero, buscar opciones. Definitivamente, una buena selección de proveedores se va a realizar cuando nosotros busquemos, tengamos un abanico de opciones, ¿sí? Si nosotros no tenemos si nosotros no tenemos la posibilidad de conseguir varias opciones, no estamos hablando de una selección de proveedores. Yo no puedo aplicar una selección de proveedores si solo tengo un proveedor. Si no le pregunté absolutamente a nadie y el primero que me tocó la puerta, a él es al que le estoy haciendo la compra. ¿Sí? Ahí yo no tengo absolutamente nada que ver con selección de proveedores. ¿Sí? Siguiente, informarse de manera oportuna, informarse de absolutamente todo lo referente al proveedor que estamos por contactar, ¿sí? Su dirección, su ubicación,
su fecha de creación, toda la información básica clave y que nosotros sabemos que le podemos encontrar en Internet, ¿sí? Porque ahora absolutamente todo está ahí en Internet y también es para poder, para que el público tenga acceso y tenga mayor facilidad, ¿sí? No es información confidencial. La misma página de la SUNAT permite hacer esas búsquedas, ¿sí? Entonces podemos informarnos de manera oportuna de todo lo que refiere a este proveedor. Siguiente, solicitar históricos de clientes, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, ¿sí? Usualmente se solicita quiénes son tus clientes, ¿no? Y es más, la mayoría, si no son todos los clientes, perdón, todos los proveedores, tienen en su brochure, en su página web, en sus redes, incluso en sus cartas de presentación, tiene la cantidad de empresas con las que ha trabajado, ¿no? Tienen el listado de todas las empresas con las que se han trabajado, el histórico de clientes, ¿sí? Sin embargo, a veces eso, ello no solo ello es suficiente. Entonces se está estilando en solicitar ahora su carta de conformidad, ¿sí? ¿A qué se refiere ello? Se refiere a, por ejemplo, yo hice tal servicio, ¿sí? Yo, a ver, hice el servicio de venta no sé, de mesas a una empresa, ¿sí? Entonces, como hice esta venta, que es tan importante, ¿sí? Digamos que es tan importante, entonces lo que corresponde es que mi cliente me emita como una recomendación, ¿no? Sí, lo hizo de manera correcta, en el tiempo, eficiente, producto de calidad, etcétera. Entonces, esa carta a mí me sirve, esa carta vale oro, ¿sí? ¿Y nos sirve para qué? Nos sirve para poder presentar a nuestros nuevos clientes, mira, ¿sí? Tengo una carta de recomendación. ¿Eso es bueno? Por supuesto que es bueno, es muy bueno, ¿sí? Las cartas de recomendación son el símil a qué? A nuestros números de referencia, ¿no? En el CV suelen ahora ponerse números de referencia. Entonces se colocan los números de referencia, ¿sí? Y consultan cómo nos desempeñamos, etcétera. Entonces, lo mismo, lo mismo es para los proveedores, ¿sí? Siguiente, existen varias características a evaluar cuando seleccionamos al proveedor, ¿sí? Varias características que tenemos que evaluar. No solo se evalúa el precio. Muchas veces suena muy bien, ¿sí? Suena muy bien el hecho de solo evaluar el precio, de tomar la decisión por el precio. Pero olvidamos algunas características importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la duración de la materia prima o del insumo que me estás solicitando? ¿Sí? Probablemente su duración es mayor. Probablemente la vida útil de una máquina que hemos adquirido sea mayor a otra que estamos pensando adquirir y que, y que bueno, estamos haciendo el comparativo, ¿no? Entonces, no solo es importante que evaluemos el precio, es importante evaluar la calidad, es importante evaluar el lead time, ¿sí? Esos dos temas son muy importantes. Siguiente, analizar el tamaño del proveedor, ¿sí? Cuando hablamos de analizar el tamaño del proveedor, ¿sí? Y esto tiene que quedar muy claro, no nos referimos a comprarle al proveedor grande. Ojo, no nos referimos a comprar al proveedor grande, nos referimos a comprarle al proveedor adecuado, ideal, ¿sí? El proveedor ideal para poder, para nuestro negocio, ¿sí? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, nosotros
nosotros compramos a... somos una empresa mediana, pequeña, empresa pequeña, ¿sí? Y necesitamos hacer para promocionarnos 1000 volantes. Entonces, nuestra persona de compras tiene la idea que es mejor comprarle a una fábrica grande para tener mejores precios. Entonces, busca una imprenta súper grande, industrial, para que nos imprima 1000 volantes. Esta imprenta industrial nos va a cobrar por 1000 volantes un montón. ¿Por qué? Porque va a cobrarnos el costo, ¿sí? De dejar de hacer la oportunidad. ¿Qué es lo que va a dejar de hacer por hacernos los volantes? Aparte que nos dará una fecha súper distante, ¿por qué? Porque tendrá todo un programa probablemente copado de empresas grandes con pedidos de tirajes muy largos, ¿sí? Digamos. Sin embargo, si la persona de compras no tiene ese criterio, tiene un criterio aterrizado en, sí, si yo estoy viendo que mi empresa es pequeña, no puedo irme con un proveedor gigantesco, le voy a comprar a la imprenta que está acá, de acá a 2 calles. Probablemente esta imprenta nos va a recibir pues con los brazos abiertos, ¿no? Nos va a entregar los productos rápido, nos va a entregar el producto a un buen precio, ¿sí? Eso es eso es lo que va a suceder. ¿Y necesariamente tenía que ser el proveedor grande? No, tiene que ser de acuerdo a nuestra necesidad. Y por eso nosotros tenemos que conocer bien nuestro negocio. Un ejemplo que colocaron acá en ITEC, sí, que recuerdo mucho, es una persona, ¿sí? Es una persona que, perdóneme, es una persona que eh, estaba empezando un negocio de venta de ropa y le recomendaron ir a Gamarra, y estaba en Lima, le recomendaron, ve a Gamarra y ahí hay proveedores tan enormes que vas a poder, pues, vas a poder adquirir tus prendas a un precio bastante bajo, etcétera. Pero las cantidades que tenía que hacer eran muy altas. Y nos decía, yo lo confeccioné una costurera por mi casa y en verdad me salió súper bien porque hacía pedido y me fue yendo bien. Ahora sí ya estoy buscando algunos proveedores más grandes para la confección de mis prendas, ¿no? Entonces el tamaño del proveedor no siempre es el que sea más grande, ¿sí? Siguiente aspecto importante, valorar si se posee un código de ética. Es importante, sobre todo porque el área de aprovisionamiento, el área de compras, ¿sí? Es un área muy auditable. Y al ser un área muy auditable, tenemos que estar cubiertos por todo lado, ¿sí? Entonces, si consigo un proveedor que tenga un código de ética y tenga muy claro, ¿sí? Que no le voy a generar un orden de compra porque venga y me ofrezca algún adicional, ¿sí? Pues trabajo con mayor tranquilidad. Sus operaciones son mucho más limpias. Entonces, saber si tiene un código de ética me es importante, también es importante para la selección de proveedores, ¿sí? Y lo último, solicitar pruebas, ¿sí? Nosotros tenemos que solicitar pruebas, ¿sí? Solicitar pruebas de los insumos que vamos a comprar, sobre todo si son para ingresar a una producción. Y acá tenemos que tener algo muy claro. Las pruebas no las hace compras, no las hace aprovisionamiento. Las pruebas las tiene que aprobar y validar producción, ¿sí? A veces tenemos áreas de compras, de aprovisionamiento, que definitivamente quieren hacer sus pruebas, ¿sí? Quieren hacer las pruebas y pues no saben cómo, simplemente evalúan ciertas características y aprueban productos que luego llegan a producción y no les sirve, ¿no? Entonces, cada quien tiene su responsabilidad y cada quien conoce la amplitud de sus funciones. Entonces, quien nos puede validar si algo le sirve o no son las personas de producción, ¿sí? Las personas de producción. Bien. Siguiente, ¿sí? Eh, Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema,
Acá hacemos una pausa de preguntas y respuestas respecto a selección de proveedores. Bien, veo que no hay consultas. Veo que no hay consultas. Regresamos entonces a nuestra presentación. Miren, este es un cuadro, ¿sí? Este es un cuadro comparativo para seleccionar a nuestros proveedores, para tomar la decisión del proveedor con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y acá quiero darles un consejo muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros proveedores, tienen que pasarnos en las cotizaciones, tienen que pasarnos en las cotizaciones todos los datos de manera uniforme, ¿sí? Es decir, si me cotizan por docena, tienen todos que cotizarme por docena. Si me cotizan precio por millar, todos me cotizan por millar, ¿sí? Todo idéntico. Si unos me cotizan sin IGB, todos sin IGB. Con IGB, todos con IGB, ¿sí? Porque muchas veces pasa, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que recibimos cotizaciones, unos con IGB, otros sin IGB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué resulta? ¿Sí? Resulta que decimos, le vamos a hacer la conversión en la cabeza. En nuestra mente le hacemos la conversión. ¿Sí? En nuestra mente le hacemos la conversión. Pero eso no funciona. Porque cuando estoy comparando, puedo olvidarme y de ahí tomo una decisión equivocada. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos tener un proveedor principal, eso vamos a conversarlo más adelante también, y dos sustitutos, ¿no? Entonces, tengo tres proveedores, dependiendo también del tipo de compra que vayamos a hacer, ¿sí? Si vamos a comprar hojas bond en cantidades mínimas, un paquete, no voy a ir a cotizar a tres proveedores, probablemente no es necesario, pero si voy a comprar hojas bond para mis 16 plantas, y voy a comprar 50 millares, entonces ya la situación cambia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí sí necesito tener un cuadro comparativo. ¿Cómo es que se arma el cuadro comparativo? Coloco las características, ¿sí? De todo aquello que yo quiera comparar de cada proveedor. Coloco los nombres de los proveedores y empiezo a llenar los datos, ¿sí? Esto me da una visión más amplia de cómo tomar nuestras decisiones, de cómo, de con qué proveedor realmente vamos a trabajar, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la evaluación de proveedores, ¿sí? Bien, la evaluación de proveedores partimos de dos premisas. Uno, que se hace al momento, ¿sí? De mi primera compra, mi segunda compra, ¿no? Lo seleccioné, luego empiezo a evaluarlo, pero luego se hace en constante. No hay opción a que, como ya vengo trabajando con este proveedor, ¿sí? Como ya trabajo con este proveedor, ya ni lo evalúo, ¿sí? Ni lo evalúo. Simplemente dejo, simplemente dejo que, simplemente dejo que me siga atendiendo porque ya le compro a él, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué evalúa el proveedor? ¿Qué se debe evaluar del proveedor? Lo primero,
Evaluar la calidad efectiva del producto o servicio, ¿sí? Tenemos que evaluar que realmente lo que nos están entregando, ¿sí? Cumple con las características para lo que fue creado, ¿sí? Realmente me sirve, realmente me es pues, es lo que yo necesito, ¿sí? El producto es lo que yo necesito, ¿sí? Eso es vital, es importantísimo. Siguiente, mi proveedor tiene que ser evaluado en constante respecto a las cantidades que me entrega, ¿sí? Porque muchas veces compramos 1000 unidades y nos entregan 990, ¿no? Una vez es como que ya lo entendemos, hacemos el reclamo, nos hacen la reposición y ya está. Pero si vemos que este proveedor es un modo de operar, ¿sí? En constante, entonces sí tiene que ser una evaluación definitivamente negativa para este proveedor. Porque este proveedor no debería, no podría, ¿sí? No debe por nada entregarnos cantidades distintas a las solicitadas. Y menos hacer el cobro, y menos hacer el cobro de las cantidades, ¿sí? Si no se ha entregado el total, ¿sí? Entonces, evaluar el respeto a las cantidades. Segundo, tercero, evaluar la puntualidad de las entregas. La puntualidad de las entregas es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seleccionar a nuestro proveedor de tal manera, ¿sí? De tal manera que cuando, cuando nosotros, de tal manera que cuando nosotros, ¿sí? Tengamos a nuestro proveedor, estemos en la tranquilidad que no tengo yo que estarle haciendo seguimiento, tengo que estarme preocupando, tengo que no dormir, llamarlo para que me entregue algo a tiempo, ¿sí? Tengo que estar en la tranquilidad que este proveedor va a estar tan bien seleccionado, que su responsabilidad va a ser tan alta que me va a entregar los productos. Con ello no quiero decir que no dejemos de hacer seguimiento, ¿sí? El seguimiento es muy importante, ¿sí? Es muy importante. La puntualidad en las entregas nos da la confianza de poder seguir trabajando con un proveedor también, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este proveedor nos entrega una fecha a nosotros y esa fecha nosotros se la entregamos a nuestro cliente interno, ¿no es cierto? Entonces, si este proveedor no nos cumple las fechas que nos dice, lo que va a suceder es que nosotros tampoco le cumplamos a nuestro cliente interno. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, la puntualidad es una característica vital cuando evaluamos a nuestros proveedores. Imagínense trabajar con un proveedor que nos diga, te entrego el martes 10 de la mañana. Llega el martes 2 de la tarde y dices, uy, espero que esté entregado. Lo llamas. Uy, no, lo que pasa es que, es más, lo llamas y no te responde, ¿no? Y te responde como que 4 horas después y te dice, no, lo que pasa es que he estado en planta todo el día viendo tu pedido y no he tenido mi celular, ¿no? Esa es una excusa bien, bien constante, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, no te responde, llega ese día en la tarde, el producto no es entregado. Le dices, ok, mañana, ¿qué hora me lo traes? Y resulta que no te lo entregas en 3 días. Imagínense. ¿Y qué tal si tú para descargar ese producto necesitabas no sé, algún aparato especial? ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema de puntualidad es vital para que nosotros evaluemos un proveedor. Siguiente, punto evaluar. La velocidad de respuesta en caso de modificaciones o no conformidades. ¿Sí?
Cuando nosotros empezamos a trabajar con un proveedor y les pedimos la cotización y etcétera, 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 ¿sí? Cuando recién empezamos, las respuestas las vamos a tener bien rápido. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda, ¿sí? Estamos en la búsqueda de, de lograr esa orden de compra. Estamos en esa búsqueda, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos esa orden de compra? Ya está colocada, ya hemos dado un adelanto, etcétera, etcétera. Y llamamos al proveedor que nos contestaba a la primera a cualquier hora, incluso fuera de horario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No nos responde el teléfono. ¿Por qué? Porque sabe que le vamos a decir que su producto está mal. De pronto, de pronto, sí nos responde el teléfono, le decimos que hay una no conformidad y luego no nos responde más. Entonces, ¿es un proveedor con el que yo puedo trabajar? Definitivamente no. Sí, definitivamente no. Yo les comento un tema que viví hace algunos años ya, ¿sí? En la venta de merchandising. Me hicieron la venta de unos ambientadores que el aroma no era el correcto para el cliente, ¿sí? Y en el afán de querer de que salgan mejor, les habían echado demasiado aroma, demasiado ambientador y los ambientadores se habían vuelto medios amarillos en lugar de ser blancos, ¿no? Entonces este proveedor generó que mi cliente, generó que mi cliente me rechace el producto, ¿no? Rechazar el producto y pues no lo quería aceptar, definitivamente. Entonces yo quedaba mal con el cliente. Llamé al proveedor. El proveedor podría haberme no respondido al teléfono y al final yo hubiera tenido que rehacer el producto y asumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final era mi responsabilidad, ¿no? Sin embargo, el proveedor me respondió el teléfono, le expliqué la situación y en 2 días me envió nuevos ambientadores con el olor correcto, con el color correcto. Es más, los que me había enviado inicialmente me dijo, si gustas, regálaselos a tu cliente o deséchalos, no hay problema, no me los devuelvas porque yo no los voy a utilizar. Entonces, cuando sucedió esta situación, ¿sí? ¿Qué impresión dejó en mí ese proveedor? Que es un proveedor que si tenemos un inconveniente, está presto a dar soluciones. Es un proveedor que lo evaluemos de manera negativa, o sea, sí, le haremos una carta de rechazo y reclamo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es un proveedor que entra en tu evaluación a no volverle a comprar. No, ¿por qué? Porque te dio las soluciones rápidas, ¿no? Te dio las soluciones rápidas y pues, pues entonces fue muy, es bueno saber que su disposición para la solución a algún problema está ahí. Entonces te da mucha más confianza para poder trabajar, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con la gestión de las devoluciones, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con la gestión de las devoluciones. Si el proveedor tiene un rechazo, cuando hacemos un rechazo, ¿qué tipo de logística estamos utilizando? Veo que tenemos preguntas, pero antes de responder las preguntas, eso es, Joas, muy bien, logística inversa, Noemi, correcto, está bien. Correcto, entonces las devoluciones también tienen que tener, ¿sí? Las devoluciones tienen que tener eh, una respuesta rápida, rápida. Si el proveedor, con esto no quiero decir que trabajemos con proveedores que les devolvamos y nos repongan rápido, ¿no? Como es rápido, seguimos trabajando con ellos, ¿no? O sea, tiene que tener un límite también, ¿no? Si tiene un solo rechazo en lo que va del año, pero ha sido muy rápido, o sea, no lo descartes como proveedor, ¿no? Pero si tiene 15 rechazos en lo que va del año, o sea, definitivamente descártalo, ¿no? ¿Sí? Siguiente, la capacidad de innovación.
Como mencionábamos al inicio, la capacidad de innovación en un proveedor es vital porque te va a dar alternativas a ti de soluciones, ¿sí? Te va a dar mejores alternativas incluso que las que tú podías haber solicitado. Y acá hay algo importante. Tú conoces tu empresa, ¿sí? Puedes conocer el sector, pero el proveedor le vende a 10 empresas más igual que la tuya. Conoce el sector, pero que da miedo. Entonces, tú tienes que saber asociarte bien con el proveedor para que te dé, no datos de tu competencia, ¿sí? Pero para que te dé información del sector que para ti sean importantes para poder mejorar, ¿sí? Para poder innovar, para poder sobresalir, para sacar una ventaja competitiva, ¿sí? Siguiente, su posición en su estrategia comercial. Ya, ahí viene un punto bien importante que debemos evaluar en los proveedores. Tú tienes que ver al proveedor como tu socio, ¿sí? Pero el proveedor también te tiene que ver a ti como un socio. El proveedor tiene que ver a su cliente como un socio. Si el proveedor logra verte a ti como un socio y tú lo ves a él como un socio, hicieron match, están perfectos. Vamos para adelante. Pero si tú lo quieres ver como un socio, mi proveedor, y él no logra verte a ti como un socio y simplemente hace una transacción y te atiende y no se sabe tu estrategia comercial, ¿sí? Estamos de más, ¿sí? Tienen que saber cuál es la posición dentro de la estrategia comercial que manejamos, ¿sí? Bien, ahora sí, pasamos a ronda de preguntas y respuestas. Estaba con el micro apagado. Ay, ay, ay. Es que esta tos me hizo apagar el micro y ya no lo encendí. Perdóneme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Me encontré en... Acá. Miguel, ¿no? ¿Qué es ítem? Las... O sea, los... ¿En qué momento mencionamos ello? ¿Qué es ítem? Ítem, sí, Miguel, debe ser ítem, ¿no? ¿Qué es ítem? Ya. Es cada unidad, cada concepto, el enumerar cada uno de los atributos o características que desees, por ejemplo, evaluar. Ahí es cuando lo mencioné, ¿sí? ¿Qué es IGB? Correcto, gracias, Miguel. Impuesto general en las ventas. ¿Qué es RAPELS? Eh, Karim, no lo hemos mencionado ahora en la clase, ¿sí? Miguel te está dando acá una definición, se basa en alcanzar este volumen de compra. Ajá. Ahí nos ayudó con la respuesta. Perfecto, Miguel. Sin embargo, también en temas de almacenes se usa esa frase. ¿Dónde es esa palabra? ¿Dónde la escuchaste o bajo qué contexto para para poder ayudarte, Karin? A ver si nos ayudas.
Diego, nos colocas logística inversa con un signo de pregunta. Entiendo que estás preguntando qué es logística inversa. Bien, vamos a conversar sobre logística inversa, sobre logística inversa, ¿sí? Todavía, ¿sí? Todavía en nuestra quinta sesión. Sin embargo, te hago, mm, doy un alcance rapidito, que es lo que vimos la sesión anterior, ¿sí? La logística inversa es el funcionar al revés. Es decir, el funcionar normal viene a ser de proveedor al cliente, ¿no es cierto? Nosotros hacia el cliente, nosotros hacia el cliente. ¿Cómo es funcionar al revés? Del cliente hacia nosotros, del cliente al proveedor. ¿Y por qué funcionaría así? Uno, porque existen horribles rechazos, ¿sí? Que nos va a devolver el cliente y regresa al proveedor, ¿no es cierto? Nos rechaza algo y retorna a nosotros. Y otra es si aplicamos el reciclaje. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de una empresa que vende frascos de vidrio. Entonces sus cajas de envase son tan duras, ¿no? Tan resistentes que semejan a ser cajas de madera, pero también son bastante costosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, ay, perdónenme, lo que sucede es que esas cajas son devueltas al cliente, al proveedor, porque si no el proveedor aplica un cobro por esas cajas, ¿no es cierto? Y entonces ahí también se aplica logística inversa, porque retorna del cliente al proveedor, del cliente a la fábrica, del cliente a la empresa, del cliente a nosotros, ¿sí? Un ejemplo de logística inversa, las botellas retornables, por ejemplo, ¿no es cierto? Listo. Sí, perdónenme, estaba yo hablando solita. Listo. A ver, ¿qué dice Josué? Aparte de los datos a tomar en cuenta, ¿cuál otro más hay que tener? ¿Cuál, ¿Cuál otro más hay que tener presente? ¿A qué nos referimos, por favor, Josué? Ayúdame. Aparte de los datos a tomar en cuenta, ¿qué en la evaluación, en la selección? Ayúdame un poquito más con la pregunta. ¿Y atrás? En el formato, Karim. A ver, déjame ver, por favor. Uy, perdónenme. A ver, aquí. En este, ¿no? Ah, está acá, ¿no? En una característica propia del producto, propia del negocio debe ser, en este contexto. Ujú. John. Sí, no es que tengan que cumplir estas características, ¿ah? No, las características, cómo armas este ejemplo es para explicar un cuadro comparativo. Ojo, estas características las pones tú según tu negocio, ¿sí? No todos van a tener garantía, no todos los productos, no todo servicio técnico. O sea, estos datos los pones tú de acuerdo a tu negocio. Ojo, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, vamos entonces a regresar a nuestra presentación, ¿sí? A ver, Josué, me refería a los proveedores, aparte de los que usted nos enseñó, otro dato en el del presente que no esté puesto para
La selección, sí, en la selección. Sí, datos propios del negocio, por ejemplo, a ver, si estamos en una, eh, si estamos en una industria del papel, digamos, ¿no? ¿De dónde proviene el papel? Podría ser un dato importante para seleccionar el proveedor. Si el molino de donde proviene es, por ejemplo, no sé, de uno u otro lugar, el origen me podría interesar, ¿no? Entonces, para seleccionar necesito saber el origen de sus molinos. Ya, tienes otro dato para seleccionar, ¿no? Entonces, depende mucho también del propio negocio, una característica propia del negocio, ¿sí? Bien, seguimos. Catálogo de proveedores. Acabamos. ¿Qué es un catálogo de proveedores? ¿Sí? Un catálogo de proveedores es una base de datos en la que se resguarda la información de contacto de proveedores con los que colabora una empresa o una marca. ¿Sí? En el catálogo de proveedores, nosotros debemos colocar todos los datos claves, todos los datos claves del proveedor. ¿Qué tipo de datos debemos colocar? Tenemos que colocar la razón social, el RUF, su dirección, teléfono de contacto, la persona de contacto, qué nos vende, cuál es el producto principal que nos vende, ¿sí? ¿Cuál es el lead time de sus productos? ¿Sí? Si es un proveedor principal o es un proveedor sustituto, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la línea de crédito que maneja con nosotros, ¿sí? Esos son los datos claves que nosotros deberíamos tener en cuenta eh, para poder ingresar un proveedor a nuestro catálogo de proveedores. Ahora, en el catálogo de proveedores ingresan los proveedores que han sido aprobados, ¿sí? Si el proveedor no ha sido aprobado, si el proveedor no es aprobado, entonces no hay posibilidad, ¿sí? De poder considerarlo en nuestro catálogo, porque no vamos a tomarlo si no se ha aprobado para poder hacer una compra, ¿sí? Entonces, en el catálogo de proveedores ingresan proveedores que están aprobados. Y como les mencionaba, es importante tener un proveedor principal y tener por lo menos dos proveedores sustitutos. Listo. Hemos conversado bastante sobre la gestión de proveedores. Ahora vamos a aterrizar bastante de lo que ya hemos revisado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? Vamos a hablar de la gestión de proveedores enfocada en 5 pilares, ¿sí? En 5 pilares, ¿sí? Primero, estos son los 5 pilares, ¿sí? La gestión de información de proveedores, la gestión del ciclo de vida del proveedor, la gestión de rendimientos o desempeños del proveedor, gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de proveedores y administración de las relaciones con los proveedores, ¿sí? Todos estos puntos los vamos a entender muy bien. ¿Por qué? Los vamos a entender muy bien. ¿Por qué? Porque ya hemos conversado respecto a la gestión de proveedores, ¿sí? ¿Qué es la gestión de información del proveedor? ¿Sí? Es el primer pilar, la gestión de la información del proveedor. Es primordial tener una buena base de datos relacionada con cada uno de los proveedores, ¿sí? Se puede establecer un esquema o aplicar a todos los proveedores. Hay que tener en cuenta cómo se integraría el proveedor en toda nuestra cadena, ¿sí? Siguiente, gestión del ciclo de vida del proveedor, ¿sí? Este es el segundo pilar
y se relaciona en cómo se gestionan los proveedores según el estado en que se encuentra la empresa. Ojo, el estado en el que se encuentra la empresa. Y podemos tener distintos tipos de relaciones y fases para acabar contratando a un proveedor o a otro, un comerciante, dice aquí. Sin relación, bajo revisión, evaluación, aprobado, privilegiado y contratado. Nosotros buscamos, ¿sí? Nosotros buscamos poder, nosotros buscamos poder tener a nuestros proveedores en el último punto, ¿correcto? Luego vamos con gestión del rendimiento o desempeño del proveedor, ¿sí? El primer pilar es la gestión, no, perdónenme, está errado esto. Acá está. Este es el tercer pilar, ¿sí? La importancia de este es poder identificar y retener los mejores proveedores, ¿sí? Aquí tiene mucho que ver la evaluación, ¿sí? Para ello también es importante poder aplicar algunos KPIs, ¿sí? Que se aplicarán pues a cada proveedor. ¿Cuándo vamos a hablar de KPIs y qué KPIs? En nuestra sesión número 6, ¿sí? Esta gestión puede abarcar muchos aspectos, incluyendo la calidad del producto, la entrega, el comportamiento, los acuerdos de niveles de atención, ¿sí? Para comprobar el estado de rendimiento del proveedor. Es ir haciendo un seguimiento de rendimiento de cada uno de ellos. La empresa tiene que analizar todas las tareas y ver su progreso a lo largo del tiempo. Es importante que nosotros podamos también, ¿sí? Es importante que nosotros logremos también hacer evaluaciones a nuestros proveedores de manera no programada, ¿sí? No todas las evaluaciones tienen que ser de manera programada. Nosotros podemos hacer evaluaciones de manera sorpresiva. Y ya les voy dando un dato ahí del caso, ¿sí? Se van a encontrar con evaluación de proveedores que se va a hacer de manera, McDonald's suele hacer sus evaluaciones de manera no opinada, sorpresiva. Luego tenemos gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de proveedores. ¿Sí? Este pilar evalúa los riesgos del proveedor y su cumplimiento. Es importante tener presente entonces el comportamiento de la gente, ya que este podría verse involucrado con actividades fraudulentas, compromisos poco realistas o conductas discriminatorias, que al final, así sea el proveedor, va a impactar en nosotros, ¿sí? Cualquier, perdóneme, cualquiera de estos casos afectan a la empresa y hacen perder la reputación, ¿sí? Por ello es importante conocer su código de ética, muy importante. ¿Sí? Y este es el más importante, ¿sí? La relación que existe con los proveedores es el foco más importante porque implica compartir información estratégica con los distribuidores, de tal manera que se puede fortalecer las relaciones para desarrollar mejores productos y servicios, es decir, lograr esa sociedad que tanto anhelamos, que tanto esperamos. ¿Sí? Vamos a nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas. Rodrigo, los KPI son indicadores claves de rendimiento que te ayudan a ver cómo va el avance de una u otra tarea, ¿sí? O que te ayudan a ver cómo se está desempeñando una tarea y cómo se está desempeñando una tarea y em, ver si su desempeño es bueno, continuar o si no, cambiarlo.
¿sí? ¿Cuál es la finalidad de las evaluaciones no opinadas a los proveedores? Que cumplan con sus procedimientos, que cumplan con la calidad de producción, etcétera, etcétera, los visitemos avisándoles o no avisándoles. ¿Sí? Porque si nosotros les decimos, proveedor, voy a ir a evaluar cómo van tus procesos, cómo es tu proceso productivo, vamos a encontrar una planta totalmente limpia, todos con sus equipos de protección bien puestos, todo señalizado, buenos despejes de línea, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros vamos de sorpresa al proveedor, es importante que siga manteniendo la misma, ¿no? La misma, el mismo proceso, el mismo procedimiento, ¿no? Por ello es importante hacerlo así, Karim. Bien, hablando de proveedores, ¿sí? Y en esta clase es importante conocer también qué es una negociación, ¿sí? La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos o más partes, ¿sí? Que está dirigido a que se llegue a un acuerdo sobre algún interés, ¿sí? Y al final se aplique el win to win, que eso es lo más importante, ¿sí? Vamos a revisar qué es una orden de compra ahora. Sin embargo, en nuestra siguiente sesión vamos a hablar más a detalle de nuestra orden de compra, ¿sí? Porque vamos a hablar de todos los documentos que tienen que alinearse desde que yo hago la compra hasta que llega a nuestro almacén, ¿sí? Ahí vamos a hablar de temas documentarios. Entonces, ¿qué es una orden de compra? La orden de compra es un documento legal que envía el comprador a su proveedor, en el que deja de pagar por los productos o servicios, ¿sí? Y que ofrece el vendedor, además establece las condiciones de pago, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener una orden? ¿Qué características debe tener una orden de compra? Deben tener la cantidad que se está adquiriendo, el producto o servicio que se está comprando, el nombre del producto, ¿sí? Si tuviera algún modelo, número, el precio, la fecha en la que se está enviando, a dónde se va a enviar, dónde se va a entregar, dónde tenemos que pagar y cuál es nuestra línea de crédito, letra 15 días, crédito 60 días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son las características claves de la orden de compra. Vamos a revisar más a detalle orden de compra en la siguiente sesión, ¿sí? Porque ahí vamos a enlazar tres documentos que no pueden despegarse por nada antes de la orden de compra, ¿sí? Vamos a nuestra última ronda de preguntas. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, señores, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión y les dejo con nuestra coordinadora para todas las indicaciones finales que tiene para darnos. ¿Sí? Como siempre, ha sido un gusto poder estar conectada en esta clase, ¿sí?
Les agradezco la comprensión, que todavía sigo con tos, estoy un poco mal y ya el sábado estoy segura que va a ser un día del que ya nos vamos a poder ver. ¿Sí? Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Nos vemos el sábado.